Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nuestro equipo se encuentra hoy en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, justo delante de una de las piezas de la muestra LAM Indivisible. Hoy conversaremos sobre el escultor y pintor suizo Alberto Giacometti, quien representó como nadie la soledad y el aislamiento del ser humano en el siglo XX. Sus típicas esculturas de una delgadez extrema son muy reconocibles y admiradas como una excelente vuelta al arte figurativo. El arte no es más que un medio de ver. Mire lo que mire, todo me sobrepasa y me sorprende. Y no sé exactamente lo que veo. Es demasiado complejo. Luego hay que tratar de copiar simplemente para darse cuenta de lo que se ve. Es como si la realidad estuviese continuamente detrás de unas cortinas que arrancamos. Todavía queda otra, siempre queda otra. Pero tengo la impresión o la ilusión de hacer progresos todos los días. Eso es lo que me hace actuar. Como si tuviera que llegar a comprender el núcleo de la vida. Y continúo, sabiendo que cuanto más me acerco al asunto, más se aleja él. La distancia entre el modelo y yo tiende a aumentar sin cesar. Cuanto más me acerco, más se aleja él. Es una búsqueda sin final. Cada vez que trabajo, estoy preparado para deshacer el trabajo de la víspera sin dudar un segundo. Porque cada día tengo la impresión de ver más lejos. En el fondo, solo trabajo por la sensación que experimento durante el mismo trabajo. Y si después veo mejor, si al salir veo la realidad ligeramente diferente, en el fondo, incluso si el cuadro no tiene mucho sentido o es destruido, yo he ganado de todas maneras. He ganado una sensación nueva, una sensación que nunca antes había tenido. Las pinturas y en especial las esculturas del artista suizo Alberto Giacometti fueron la traducción plástica de la crisis existencialista que aquejó a la sociedad occidental tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una de las frases y los pensamientos más recurrentes del artista que logró representar a través de sus esculturas, dibujos y pinturas, la esencia del existencialismo. A mitad de camino entre el ser y la nada, decía Sartre. Suiza, 1901. Nace Alberto Giacometti, hijo de un pintor posimpresionista, Giovanni Giacometti. Influenciado por el arte desde sus primeros años de vida, gracias a que su padre le permitía experimentar con los instrumentos de trabajo. 1915, 14 años, vacaciones de primavera. Para reencontrarse con sus padres, debía transportarse largas distancias. Con una hora de espera en medio del frío de la nieve, se refugia en una librería para calentarse. Allí se encuentra con un libro robusto, dedicado a August Roldan. En ese momento siente un choque, admirando al artista, que aún en esa época vivía. Este libro le impresionó tanto que, aunque solo tenía dinero para el transporte, lo compró. Tuvo que caminar 17 kilómetros, uno de los actos determinantes, fundadores, que habrían marcado el camino del artista. Roldan realizó una escultura que se llama El hombre que camina, con raíces del arte grecorromano, donde es todo fuerza y músculo. Todo lo contrario a lo que Giacometti finalmente realizaría, como un acto desafiante a su maestro.
Naturaleza muerta con manzanas, 1915. Pintadas sobre cartón, las formas se definen con colores primarios, aplicadas con pinceladas marcadas, con una composición ambiciosa, organizada a la manera de Las naturalezas muertas de Paul Cézanne. El artista se inspiró en el maestro francés por la forma de representar las manzanas en primer plano. Los cuadros del fondo son de su padre, que los reprodujo como un homenaje. Arte africano, 1926. Un periodo muy breve en la vida del artista. Las dos obras que dan a conocer a Giacometti ante el público son La pareja, que se exhibe en el Salón de las Tullerías en 1926, y Mujer Cuchara, mostrada en el mismo espacio en 1927. Movimiento surrealista, 1931. El artista se convierte en un miembro activo. Cabeza que mira, había atraído la atención del grupo en 1929. El pintor tuvo sus primeros acercamientos al cubismo al viajar a Francia, donde estudió en la Academia de Grand Chaumière y profundizó en el surrealismo durante 5 años para plasmar sus ideas en los objetos y la reducción de la materia. Al conocer a los integrantes del surrealismo y en especial a André Breton y Salvador Dalí, se plegó el movimiento y realizó algunas de sus mejores piezas, que aún hoy mantienen una extrema sugestión y misterio, como La mujer que camina, de 1932. Obra con la cual abordó por primera vez el tema que marcaría su legado en el arte, una mujer con el pecho vacío. Todo lo opuesto a lo que su maestro de los 14 años creó. Tenía mucha ambición porque se quería confrontar con quien lo inspiró, desde la fragilidad y la humildad. En su caso, la escultura es muy delgada, escuálida, y se atrevió a darle el mismo nombre. Giacometti se enfrentó con el vacío, a diferencia de los otros artistas, que hacían que un bloque ocupara un espacio. Él construyó con sus manos, con arcilla, desde la nada. En 1935 lo expulsan del grupo surrealista por su trabajo obsesivo con la cabeza humana. Suiza, 1941. Durante los periodos de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Suiza para estar con sus padres, pero no tuvo derecho a volver a París, por lo cual se quedó encerrado en un hotel en Ginebra, donde hizo esculturas de 1 centímetro que cabían en una caja de cerillas. Pequeñas esculturas sobre pedestales enormes. Sus figuras femeninas de caderas redondeadas se inspiran en su recuerdo de la silueta de una mujer vista desde lejos. También esculpe diminutas figuras de niños inspiradas en su sobrino Silvio. Todas mis estatuas acaban por alcanzar 1 centímetro, y con un toque de mi pulgar podrían desaparecer. Evocando la fragilidad de la existencia, también quería transmitir la precariedad del hombre, con la disminución hasta la desaparición. París, 1945. Vinculado a Picasso y a Jean-Paul Sartre, durante la guerra se trasladó a Suiza para volver a París en 1945 y ejecutar la obra que lo caracterizará para siempre. Esculturas de cuerpo entero o bustos, modelado a la manera expresionista. Alberto volvió a trabajar con su hermano Diego, que había cuidado el taller. Expresa el espacio en sus límites, representa al hombre solo, lejos de cualquier fuente de vida, tal como estuvo en Suiza, porque él quería volver a París a crear junto a otros artistas. Y en esta época, cuando su visión se radicaliza, va a lo esencial, se deshace de tantas anécdotas. Después de la liberación y ya establecido nuevamente en París, recibe un pedido del Estado, siendo uno de los varios artistas convocados a realizar esculturas como homenaje a varios resistentes que murieron a causa de los nazis. Él elige a Gabriel, quien se convirtió en el primer hombre que camina de Giacometti, y aunque dicha escultura no fue realizada, hay una maqueta que mide unos 40 centímetros. La primera estatua la va a hacer en enero de 1948, en la Galería de Pierre Matisse, que finalmente fue la exposición fundadora de la obra de Giacometti. Es entonces cuando, a contrapelo de las vanguardias a las que supo pertenecer, se acercó al existencialismo, en la acentuación de la subjetividad, al vacío y a la angustia del hombre de posguerra.
Los temas que explora Giacometti inmediatamente después de la guerra se inspiran en el existencialismo y en la filosofía del absurdo que impera en los círculos intelectuales. Una búsqueda meditada al límite, donde quita lo superfluo y llega al hueso. El movimiento de las muchedumbres en las calles fascina al artista y le impulsa a crear composiciones nuevas, como Tres hombres que caminan, la primera escultura donde aparece este motivo. Creaciones posteriores combinan figuras femeninas totémicas con una cabeza masculina sobre una gran losa de piedra, ampliando así su investigación en torno a la función del pedestal. El motivo de la jaula, que había aparecido durante su periodo surrealista, regresa en su obra La nariz. Aparece entonces el hombre y la mujer en su esencia, a veces en pequeñas obras de no más de 5 centímetros, otras en grandes figuras de 3 metros, de formas simples casi planas. ¿De qué manera ofrecer alguna referencia con tan pocos elementos? Surge así las bases y las jaulas, como se puede ver en La mujer con carro. Otra característica que se refleja en varias composiciones escultóricas, donde cuerpos femeninos erguidos como árboles comparten el espacio con el hombre, representado de medio cuerpo, apenas un busto que brota de la tierra, sin piernas, inmóvil como una piedra o un árbol talado. Visible también en la primera versión de La jaula, donde una mujer apenas hecha de palitos, con los brazos abiertos, se agarra de esos fierros, que como el umbral la separan del exterior, mientras su pareja, el rostro atornillado al piso, permanece adentro. Tremenda metáfora de la convivencia, en una escena psicológica de lo cotidiano. Una exposición de Giacometti es un pueblo. Esculpe unos hombres que se cruzan por una plaza sin verse, están solos sin remedio, y, no obstante, están juntos. Jean-Paul Sartre. El hombre y la obra se entremezclan íntimamente. Transmitiendo un equilibrio inestable, fuerza tranquila y a la vez fragilidad. Parece un vagabundo y a la vez un conquistador. Se dice que el inicio de su estilo particular se dio a sus 37 años, cuando se fijó en su amiga partiendo hacia el horizonte en contraluz, y observó cómo se disolvía su imagen y se hacía más delgada, pero sin perder la esencia. Ahí lo tuvo claro. Su objetivo era llegar allá, donde la forma humana empieza a disolverse, pero sin desaparecer totalmente. Década de los 40. El escultor y pintor llegó a consolidar como tal su estilo distintivo, consecuencia de volver al arte figurativo con las influencias del surrealismo, donde se muestran figuras humanas alargadas y de apariencia nerviosa, delgadas, con superficies ásperas, esculturas de tamaño natural que funcionan como individuales o parte de una colección. Sus obras se caracterizaron por estos rasgos en los objetos, figuras rígidas y frontales, aisladas simbólicamente en el espacio. Italia. Descubre el arte etrusco en Volterra, con La sombra de la noche, una estatua con una delgadez filiforme, del tercer siglo antes de Cristo. Podemos imaginar que hubo una influencia. Durante toda su adolescencia, Giacometti tuvo un libro de cabecera de una historiadora alemana, dedicado a la escultura egipcia, donde la intención se centró en resucitar la vida y la muerte, con lo cual se entiende esta influencia. Caminar es ser, es pensar, es una liberación. Nietzsche decía, las grandes ideas tan solo me vienen a la mente cuando camino. El cerebro camina también. Caminar es una relación entre el ser y el mundo. Giacometti trabajaba con los dedos, las manos, las uñas, a veces una navaja pequeña, con materiales pobres como madera de recuperación, trozos de cordel, cáñamo, arcilla por supuesto, dedicando horas a una sola estatua, y siempre fue Diego quien le quitaba las estatuas de las manos, pues por boca del propio artista nunca se diría que una estatua estaba acabada. Crear es fracasar, decía Alberto Giacometti. La Carolina. Es difícil entender a Alberto. Tenía una doble vida, siendo un intelectual pero también un artista que se pasaba la vida en su taller,
que cuando salía estaba lleno de polvo de yeso. Y cuando llegaba la noche, le gustaba ir a bares un poco turbios, donde habían prostitutas. Allí conocería a Carolina, su nombre de guerra, una joven de 20 años, por quien tuvo un flechazo. Fueron amantes, y ella se convirtió en su último modelo. Ella era muy exigente, y le pidió un coche, en el cual después se fueron a pasear a París. Mientras ella conducía, él dibujaba las calles de París y personajes, que al final da lugar a un libro, París sin fin. Carolina desempeñó un papel importante. Le pedía al artista que la llevara a las afueras de la ciudad, a un bosque cercano, lo cual era difícil. El dibujo. Desempeñó un papel importante en su vida. Dibujaba con lápiz en sobres y periódicos, en cafeterías o bares, para no perder el movimiento de la mano, que servía como preparatorio para sus cuadros y pinturas, retratos esencialmente, donde trataba de entender la mirada de sus modelos. Trabajaba incansablemente el contorno de los ojos de la persona. Decía que una personalidad aparecía a través de la mirada. Hay una pequeña reflexión en sus escritos, donde dice: busco atrapar el hilo blanco de lo maravilloso, titubeando en el vacío. Lo que resume su obra y el hombre que fue. Lo que más llama la atención y destaca del artista es la capacidad de transmitir la soledad y aislamiento del hombre, llegando a tal punto de representar la filosofía existencialista que se dice que Jean-Paul Sartre identificó ideas propias del pensamiento filosófico en las obras de Giacometti, en las cuales se inspiró para escribir. Las obras de Giacometti se encuentran en todo el mundo, museos internacionales y grandes galerías. Curiosamente, una de sus obras llegó a Colombia y se expone a diario en el Museo Botero, ubicado en el centro de la capital. A diario, miles de visitantes se encuentran a La Carolina en la sección de arte moderno. Hola a todos, mi nombre es Laura Sarta, soy la jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. Trabajo en el banco hace casi 2 años y trabajo con un equipo interdisciplinario de curadores, conservadores, registradores, museógrafos, investigadores, administrativos para poner al servicio del público las colecciones de arte del Banco de la República. Yo estudié artes plásticas y arte con énfasis en proyectos culturales en la Universidad de los Andes. Hace 2 años volví a Colombia para trabajar en los museos de arte del Banco de la República. Nuestra colección es realmente patrimonio de los colombianos. Todos nuestros proyectos están enfocados en que el público general, los investigadores, los artistas, los colombianos, los extranjeros puedan acercarse a lo que es la colección del banco, que va desde el siglo XVII hasta el arte contemporáneo. En el año 2000, el maestro Fernando Botero donó al Banco de la República un conjunto de obras muy destacado, entre las cuales incluía 123 piezas de su autoría y 85 obras de destacados artistas internacionales. Dentro de esas hay obras de Picasso, de Leger, de Renoir, de Monet, Dalí, de Matisse, de Degas, Chagall, Tamayo, Torres García, Bacon, y está justamente Carolina sobre fondo blanco, que es una pieza de Alberto Giacometti de 1961. Hay como una cita del maestro que a mí me gustaría compartir con ustedes como dato curioso sobre la adquisición de esta obra, y fue un discurso que él dio en el acto inaugural del museo. Y el maestro dijo: para mí es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia, saber que los estudiantes que ingresan a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas más importantes de nuestro tiempo, contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros, saber que los amantes de la pintura y la escultura puedan venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por estas salas, dejándose inundar por la estética moderna. Él, en un ejercicio de coleccionismo y en un ejercicio muy generoso, va adquiriendo estas obras, ¿no?, de estos artistas que le parecen muy relevantes para la historia como del arte moderno internacional,
y al final termina como donando esta colección para los colombianos, no solo de su obra, sino de estos otros referentes que para él son claves que los diferentes públicos puedan como tener más cerca. La mayoría de estas piezas son compradas en subastas o a galerías directamente. Llegan formalmente a partir de esa donación de las 123 piezas de su autoría y las 85 obras de destacados artistas internacionales que el maestro, pues digamos que le dona al Banco de la República para que justamente se cree el Museo Botero. Y así es que llegan pues a nuestro país. La pieza de Giacometti aporta innumerables lecturas, ¿no? a su pieza dentro de la colección, a por qué es importante él como artista, pero pues también formalmente aporta unos contenidos, digamos, en su factura, en su técnica, en su modo de representación, que es muy distinto a las de las otras obras que hacen parte de esa colección internacional, ¿no? Esta pieza de la que estamos hablando, por ejemplo, Carolina sobre fondo blanco, es de 1961 y en 1962 Giacometti recibió el Gran Premio de Escultura en la Bienal de Francia, lo que lo llevó a convertirse en una celebridad internacional, y eso digamos que no es un dato aislado, sino que pues desde su nacimiento hasta pues ese momento él venía desarrollando una carrera muy importante, desarrolló una práctica que empezó a asociarse con otros artistas de la época como Miró, Max Ernst, Picasso, que por ejemplo de Picasso también tenemos piezas en la colección, e incluso pues escritores como André Breton o Sartre o Beckett, pues lo que hace que uno pueda ver puntos en común entre estas diferentes piezas que tenemos en la colección, entre los intereses pues del maestro Botero de por qué, digamos, seleccionar estas obras. A pesar de que Giacometti es reconocido por su escultura, ¿no? Por su modo de representación en la escultura, pues lo que tenemos en la colección es una pieza de un óleo sobre tela de un 88 por 80, una pintura que pues nos deja ver este otro tipo de otras formas de representación del cuerpo, de la psique, de los seres humanos, ¿no? Hay desde investigadores, estudiantes como ustedes de diferentes carreras, artistas, curadores que viajan y van al museo a dibujar la pieza, a analizarla, a investigarla. Claro, hay fans de la pieza desde niños pequeñitos que van en el colegio hasta pues investigadores muy destacados. Museo Nacional, Centro de Arte de la Reina Sofía. 14 de noviembre de 1990 al 15 de enero de 1991. Edificio Sabatini, planta 3, dibujo, pintura y escultura. Ahonda en marcos estrictos de lo artístico e insiste en la reciprocidad entre la biografía artística y la obra. Entre lo que se incluye la literaria, notas, escritos sobre su trabajo y diarios. Museo Guggenheim Bilbao. Esta exposición recorre 4 décadas de producción de Alberto Giacometti, de 1901 a 1966, recordando que es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. A través de más de 200 esculturas, pinturas y dibujos, la muestra ofrece una perspectiva singular de la obra de este autor y pone de relieve la extraordinaria colección de obras de arte y material de archivo reunida por la viuda del artista, Annette, que se conserva en la Fundación Giacometti de París, exposición de salas de la 202 a la 209. Museo del Prado. Esta colección expuesta recorre toda la obra del artista, desde sus trabajos surrealistas hasta sus grandes figuras para la plaza del Chase Manhattan Bank. A lo largo de toda su trayectoria, Giacometti plantea su escultura como un lugar que podemos recorrer, como un terreno de juego entre el arte, la vida y la muerte. La muestra culmina con 2 de sus obras,
Célebres esculturas, La gran mujer y El hombre que camina. Desde siempre, la escultura, la pintura y el dibujo han sido para mí medios para comprender mi propia visión del mundo exterior y, sobre todo, del rostro y del conjunto del ser humano, o, dicho de otra forma más sencilla, de mis semejantes, y especialmente de aquellos que, por un motivo u otro, están más cerca de mí. Alberto Giacometti, 1901-1966. La producción de Alberto Giacometti corrió a la par de los grandes movimientos de la modernidad, el cubismo, el surrealismo, la abstracción y el regreso a la figuración, sin jamás desviarse del arduo camino que se fue trazando de manera independiente. Pocos artistas como Alberto Giacometti lograron representar la fragilidad humana con tanta honestidad y sencillez. Su amigo y admirador Jean-Paul Sartre lo definió como el artista existencialista perfecto, a mitad de camino entre el ser y la nada. Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte. La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.